ludopatía puede llegar a dejarte en la ruina si no paras el problema a tiempo. Como toda adicción, hay un componente emocional que requiere tratamiento. ¿Conoces a alguien que tenga esta adicción? ¿Es tu caso y tu familia no lo sabe? Hoy en Diálogos en Confianza, ludópatas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Me da mucho gusto darle la bienvenida a este programa en donde hoy justamente vamos a estar hablando de algo que pareciera muy inocuo, muy inofensivo, como que es divertido, incluso como que socialmente es aceptado, esta cuestión de jugar y que pareciera que este tipo de juegos en los adultos pues es algo hasta sano, divertido. Pero resulta que tiene muchas consecuencias, sobre todo cuando la gente se vuelve adicta a este tipo de cosas. Y mucho más cuando hay dinero de por medio. Tenemos historias verdaderamente dramáticas de personas que han perdido absolutamente todo, desde cosas materiales hasta su relación de pareja, precisamente por padecer esta ludopatía. Hoy la vamos a entender, la vamos a comprender, vamos a tratar de averiguar por qué pasa esto, qué sucede, porque además déjeme decirle que está considerada como una enfermedad emocional. O sea, no es nada más una adicción, sino que tiene que ver con un problema emocional. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son más propensos a padecerla? Es lo que vamos a platicar hoy aquí. Así que quédese con nosotros y empezamos este programa, pero déjeme saludar antes que nada a Óscar Virués, que está ya en las redes sociales. Óscar, buenos días. Buenos días, Marisa, me da mucho gusto saludarte, igualmente a los especialistas, al público que nos acompaña aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y a todas las personas que a través de las redes sociales se unen y nos mandan sus preguntas y comentarios. Además, quiero recomendarles que si desean seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección para poder hacerlo es www.canal11live.tv/internacional/. O si bien quieren llamarnos a través del teléfono, pues entonces el teléfono es 5166-4000 y nuestras y nuestros compañeros allí en el centro de contacto con la audiencia amablemente esperan su llamada para atenderles. Así que ya estamos listos. Ya estamos listos. Y ojalá, si usted tiene algún tipo de adicción a algún juego, pues hoy se dé cuenta de ello. A veces cuesta mucho trabajo aceptar que uno tiene el problema y ojalá este programa sirva para que usted se dé cuenta de que usted lo tiene o de que alguien cercano lo está padeciendo, porque hoy le vamos a decir quién sí y quién no es ludópata. Aquí vamos a ver esa diferencia. Pero bueno, vamos a empezar con el testimonio de Mario Filio. Él nos habla acerca de su ludopatía. Veamos. Las Vegas. ¡Qué lugar! Seguimos yendo, pero ya no apostamos, o apostamos muy poquito y disfrutamos de otras cosas, porque nos empezamos a dar cuenta que en esos lugares donde todo está diseñado para divertirte, nosotros sufrimos. Entonces subirte a dormir con el estómago, conocí amigos que volvían el estómago, se la pasaban en la noche, volvían el estómago. Oímos historias de gente que amanecía en una regadera, colgados, ¿no? Todo empezó con un amigo, la invitación, vamos, mi esposa y yo, nos dijimos vamos a ver un show, a comprarnos unos jeans, a pasarla bien. No, resultó que la primera noche sentados, ellos jugando en las tragamonedas, las máquinas, siéntense, jueguen. No, pues es que no traemos suficiente. Nosotros solo llevamos para el hotel y eso. Siéntense, hombre, siéntense. Métele un billete. Ay, no, ¿cómo le vas a meter un billete? Es mucho dinero. Méteselo. Entonces los amigos, como yo creo que como todos los inicios de los vicios y las cosas, los amigos influyen. Así fue como empezamos. Y empezamos muy bien porque, en efecto, solo pasábamos a despedirnos de ellos para ir a comprar al mall o al centro comercial. Y cuando nos sentamos, le metimos y esa cantidad que metimos la multiplicamos por 10. Entonces en escasos 10, 15 minutos, ¡pumba! Le ganamos, ¿no? Pero ese fue el inicio, ¿sí? Y te platico que esa, más otras 2 veces, creo que fueron las únicas que gané, 1 o 2. De ahí en fuera, viví en esta ilusión que mantiene a los casinos, y sin ser yo el gran gambler, pero para lo que yo llevaba, pues sí perdía bastante. Para que te des una idea, una máquina, los premios grandes eran como de $1,000, $1,200.
Y llegaba el momento en que tú ya le habías metido un poquito menos de esa cantidad y decías, es que ya me va a dar, es que ya me va a dar. Ya te va a dar, ya te dio desde que empezó, te dio, pero una revolcada terrible, ¿no? Y entonces lo que pasa es que crees que te va a dar, pero ya no vas por ganar, ya vas por recuperar lo que le metiste. Entonces, pues mejor no te hubieras metido, ¿no? Ahí es donde empezamos a sufrir, ahí es donde empezamos a ver las duras de que una noche te subías y decías, hijo, te vas a acostar y dices, qué barba. No me dio la malvada máquina. Entonces ya es una máquina malvada, ¿no? Y de repente crees en la magia. Si le sobas, si le pones una rana, si le aprietas 2 veces. Este mismo grupo nos empezamos a juntar a jugar baraja. Allá empezamos y luego acá, mano. Y luego en México pues compramos el kit del Blackjack que me enseñaron a jugar estos amigos. Y juguemos en casa de no sé quién. Y ahí va. Se deshizo el grupo. Quiero decirte que no nos volvimos a juntar. En conclusión, creo que el vicio del juego es el sueño de que siempre quieres ganar. Y en un resumen de muchos viajes, digamos unos 20 viajes, yo gané 2 o 3 veces, nada más. Pues muchas gracias a Mario Filio por su testimonio y bueno, déjeme presentarle a los especialistas que nos acompañan hoy aquí en el estudio. Está con nosotros Óscar Benazzini, él es psiquiatra. Bienvenido, Óscar. Gracias, Marisa. Muchas gracias por estar con nosotros. Alejandra Bux es psicoterapeuta humanista existencial y directora general del Centro de Salud Mental y Género. Alejandra, muchas gracias. Y además con quien platicamos y me decía, Marisa, hay que hacer un programa sobre esto porque no sabes la cantidad de personas que padecen la ludopatía, pero sobre todo, actualmente las mujeres, ¿verdad? Sí. Impresionante. Hoy le vamos a platicar por qué las mujeres estamos más siendo adictas a este tipo de cosas. Y nos acompaña también Javier González Herrera, él es director general del Centro de Tratamiento Samandi, Centro de Tratamiento para Juego Compulsivo, terapeuta de juego compulsivo por la National Council on Problem Gambling. Estudios especializados en juego compulsivos en CORE, Center of Recovery, ¿verdad? Sí, Marisa, gracias. Oye, eso suena muy serio ya. Suena a que hay mucha gente que lo padece. Hoy estábamos hablando de que cerca de 2 millones por lo menos de personas en México padecen de esta ludopatía. ¿Así es? Fíjate que realmente no hay una estadística confiable, ¿no? de alguna institución que lo pueda avalar de esa forma. Pero yo creo que la cifra no tiene nada descabellado. Más o menos el 2% de la población se puede estimar que pueda tener ya un problema de juego. Ajá. ¿Por qué te pareció tan importante hablar de esto, Alejandra? Porque, bueno, antes que nada, gracias por la invitación y sobre todo porque independientemente de que efectivamente ha ido creciendo la cantidad de mujeres que están dedicándose más al juego, porque es algo que vive tanto los hombres como las mujeres y sobre todo porque hay que visibilizarlo, ¿sí? Es una adicción de la que poco se habla y es una adicción que hay que mostrar para poder darle a la población del país elementos o referencias para que puedan atenderse. Por eso me pareció tan importante visibilizar esto que cada vez está siendo más y más y más, digamos, está yendo en aumento y hay que atenderlo, pues, de manera multidisciplinaria. Y me pregunto si está yendo en aumento porque de repente empezaron a aparecer miles de casinos y de cosas de estas aquí en México, o si siempre ha existido y lo que pasa es que antes tenías que viajar a otros lugares para hacerlo o se hacía de manera casera. ¿Cómo se da este fenómeno? Desde luego siempre ha existido la adicción al juego. La novedad conceptualmente fue que siempre que hablábamos de adicciones pensábamos en sustancias químicas que interactuaban con receptores cerebrales, provocaban adicción. La ludopatía es una circunstancia que nos ha permitido, que nos ha revelado que no únicamente tenemos proclividad a ser adictos a sustancias que consumimos y entran al cerebro, y que también somos adictos a situaciones o circunstancias. Ejemplo típico, la ludopatía. Hay, por supuesto, fuentes ancestrales que documentan la adicción al juego.
En México puede hablarse de una epidemia y esta epidemia está directa y claramente asociada con la aparición de casinos, es decir, tiene entre 10 y 15 años. Todavía hay un enorme vacío legal. La Ley Federal de Juegos y Sorteos prohibía la existencia de casinos. En este momento este trabajo legislativo está por hacerse, no se ponen de acuerdo ni siquiera en agenda los señores diputados. Y finalmente el asunto de los casinos está ahora fuera de la ley, está sin reglamentar, pero el hecho es que ha habido una proliferación impresionante y por supuesto que a mayor número de establecimientos, mayor número de casos de manera clara y directa. Lo que pasa es que es un tema, me parece muy interesante, porque es un tema que tiene que ver con muchos aspectos. Tiene que ver evidentemente con el negociazo que es para los dueños de los casinos el tener casinos. Tiene que ver con esta necesidad económica que muchos de nosotros tenemos y que queremos solventar, no nada más yendo a unas maquinitas, sino a lo mejor comprando el billete de la lotería. Ahora sí me saco el melate, ¿no? Este tipo de cosas que nos hacen creer en la fantasía de que puedes llegar a tener el dinero que necesitas en la vida, ¿no? Sí, y además, ¿sabes qué, Marisa? Yo creo que otro punto muy importante de por qué atender y visibilizar este tipo de situaciones es porque, sobre todo en las mujeres, cuando sucedió esta situación del Casino Royal en Monterrey, y vieron cuántas personas habían fallecido ahí. Resulta que el porcentaje más elevado eran mujeres, ¿sí? Y entonces, específicamente conmigo se acercaron para hacer una entrevista, el periódico La Jornada, porque decían, bueno, ¿qué pasa o qué está sucediendo que cada vez están siendo más las mujeres las que están asistiendo a este tipo de casinos? ¿Sí? Si bien dice Oscar que hay desafortunadamente, son casinos que no están legales y que además están creciendo y que además también a lo largo de la historia ha habido casas clandestinas y las sigue habiendo, ¿sí? Resulta que la apertura aparentemente aceptable de estos casinos pues hace que específicamente las mujeres tengan, digamos, el permiso social, y vamos a ponerlo entre comillas, de poder acercarse a este tipo de establecimientos para, como decías tú, para llenar una soledad, para no aceptar una realidad que les puede estar lastimando, y muchas veces esa realidad puede estar relacionada de manera directa con una violencia específicamente de género. Y entonces las mujeres llegan a estos lugares para evadir completamente esta realidad. Y entonces aquí yo creo que algo de lo que, no hemos hablado es de cómo juega un papel muy importante este pensamiento mágico, ¿sí? Del que hablaba, por ejemplo, el testimonio, ¿no? Que decía, bueno, a lo mejor ahora si empiezo a pensar que juego solamente al 7, ahí voy a ganar, o si le pido a no sé qué santo que me ayude. Entonces ahí entra el pensamiento mágico, y específicamente con las mujeres entra como el pensamiento mágico de pensar que en ese momento que tienen de evasión de la realidad, puede ayudarles a que cuando llegan a su casa tengan una vida mucho más sana, cuando en realidad no es así. Así es. Y entonces recurren a estos espacios de manera constante para evitar ver esa realidad y al menos sentirse por un momento aparentemente bien. Sí, y poderosa. Exactamente. ¿No? Poderosa. Pero fíjate, lo que sucede es de que van en busca, por ejemplo, una persona que se siente sola, tiene soledad en su vida, va al casino en búsqueda de llenar eso, y lo que va a encontrar es más soledad. Las personas que van para solucionar problemas económicos van a verse posteriormente vistos en problemas económicos más graves. Sí. Las personas que van en busca de algo, siempre van a encontrar lo contrario. Sí. Eso es lo que parece sucede. que te da, pero en realidad te quita, Exacto. ¿no? Vamos a ir a una pausa rapidísimo, regresamos, comuníquese con nosotros, platíquenos, díganos si usted lo vive, si conoce a alguien cercano a usted que lo esté padeciendo y lo viva, y de qué manera lo está viviendo, para que podamos nosotros comentarlo aquí a la hora del programa. Así que se comuniquen con nosotros. Vamos a una pausa rapidísimo, Oscar. Muy bien, tenemos una llamada de Francisco Valencia y nos dice, la adicción al juego no perjudica a nadie. El problema es la adicción a apostar. Interesante Ándele. diferencia. Bueno, pues ahorita lo Regresamos después de la discutimos. pausa. Sí.
Creo que es una forma en la cual la gente se divierte y pues si cada quien lo elige, está bien. Bueno, hasta cierto punto son buenos, ¿no? Porque es la ilusión de todo mexicano, ¿no? Sacarse la lotería o mínimo algún dinero. Muy importantes para distracción y pues aparte te ayuda, vamos a agilizar tu mente. Y más que nada yo creo que es pues nada más por tener suerte y a ver si llegan a tener un centavito más. Yo creo que desatan adrenalina para algunos y algún tipo de emoción. Son una manera de crear un negocio muy, muy en grande y de alguna manera sí generan una manipulación. Para mí son malos, pero si a otras personas les gusta, adelante. A mí no me gusta, la verdad, porque causan adicción y eso lleva a la ruina total a la familia. El juego es hijo de la avaricia, pero también padre del despilfarro. Charles Caleb. Bueno, pues es una persona que por todo quiere apostar, quiere jugar, todo es volados, apuestas. Yo creo que es una de las características y bueno, y que lo haga muy continuamente. Son personas como que apuestan mucho y incluso se desgasta la relación que tienen con su familia. Pues yo creo que falta de cariño, falta de atención, ¿no? Insegura con ella. Busca en el juego lo que le satisfaja emocionalmente. Pues una persona que no tiene realmente ocupación, que no tiene trabajo. Pues yo creo que es obsesiva, siente ansiedad al no poder jugar, al jugar y perder. Como que no podría tipificar, pero supongo que es alguien que no puede dejar de apostar, ¿no? Aunque vaya perdiendo y pierda, tiene siempre la esperanza. A lo mejor a la siguiente gana, a lo mejor a la siguiente gana. Bueno, pues estas son algunas de las opiniones del público, lo que opina. Leía yo en el bloque anterior una llamada de Francisco Valencia que decía: la adicción al juego no perjudica a nadie, el problema es la adicción a apostar. Y entonces, ¿qué tan confuso puede ser o qué tan transparente en realidad puede ser o la distancia entre una y otra cosa? Pero al mismo tiempo en Twitter nos dice también David: personalmente creo que el juego da orden y reglas que se respetan y posibilidades muy reales de ganar, no la frustración del día a día. Y estos son el tipo de cosas que muchas veces cada uno no nos damos cuenta, pero tenemos como protección a nos justificamos, así ¿no? es, Nos justificamos. y sin identificarnos como adictos al juego. Claro. Hay un comentario, un testimonio de C.C. Jordan en Facebook que dice: a mí una vez mis compañeros de la universidad me sacaron de un salón de juegos cargando, me arrancaron literalmente de la máquina tragamonedas, como a los niños pequeños, yo con los brazos queriendo alcanzar la máquina y gritando: me falta poco para ganar. Ya fuera con más calma me dijeron que había perdido dinero y que no iban a dejarme que me gastara todo. Nunca antes había jugado, era mi primera vez y me di cuenta que no podía estar frente a estas máquinas. Un día estaba de viaje y pasaba por Utah e hice escala en Las Vegas y en la sala de espera hay tragamonedas también del aeropuerto. Yo escuchaba el sonido y escuchaba que una persona había ganado y el sonido de las monedas cayendo, prácticamente me levantaron y eché una moneda y no gané nada. Estuve a punto de echar la siguiente y dije: ¿para qué? Igual pierdo no solamente hasta mi dinero, sino hasta el vuelo. Mejor me puse los audífonos, volví a escuchar la música, me relajé y no hice nada. Dice: se necesita de mucha fuerza de voluntad, pero la verdad es que cualquier persona podría caer en este tipo de adicciones. Lo que lleva a la pregunta del sondeo, ¿no? ¿Qué tipo de personas son las que son más propensas a esta adicción? Sí, esa sería la pregunta. ¿Quién juega? Sí. ¿Quién juega y por qué? Sí, yo creo que, bueno, hay que partir también de qué quiere decir ludopatía, ¿sí? La palabra ludopatía viene del latín ludus, que quiere decir juego, ¿sí? Y del griego pathos, que quiere decir aflicción, enfermedad o conflicto. Entonces, ya cuando hablamos de ludopatía, estamos hablando de que hay una situación, un trastorno, como bien hemos dicho a lo largo del programa, emocional, que le impide a la persona
de tener esa compulsión al juego. Entonces, ¿quién juega de esa manera? ¿Sí? Tiene mucho que ver de una manera con la historia de vida, con la estructura de personalidad de cada una de esas y esos jugadores, y tiene mucho que ver, en algunos casos, no voy a decir que es generalizado, pero tiene mucho que ver con una necesidad de llenar un vacío, ¿sí? De llenar una necesidad, no solo de un vacío, sino también de sentir un reconocimiento. Ahorita hemos estado hablando de este tipo de casinos, que son los que nos hemos enfocado en ellos, donde se siente que la máquina es la que nos da el reconocimiento, ¿sí? Es como si la máquina estuviera condicionando a la persona que está jugando con estímulos-respuesta, ¿no? Y de repente es un reforzamiento positivo o un reforzamiento negativo. Sin embargo, yo creo que también es importante hablar de esas máquinas que hemos visto que están en las papelerías, ¿sí? Donde van a jugar muchos hombres, muchas mujeres también. Muchos adolescentes también, y donde otra vez la máquina es la que pareciera que está determinando si tú, que estás jugando, te mereces o no una recompensa. Entonces, si yo en mi vida, a lo largo de mi vida, he padecido de que en mi entorno familiar no recibí un reconocimiento, mi autoestima está afectada, voy a colocar en la máquina aquello que no recibí de las demás personas. Entonces, o sea, es algo que me da, es algo que me premia, es algo que me reconoce. Así es. Así es. Entre se activa otras en la cosas. parte del mecanismo de recompensa, ¿no? Exactamente. De la persona. Yo ahí tengo que diferir. No, de ninguna manera. Tengo que hacer un comentario. Cualquier forma de adicción, por supuesto, la ludopatía presupone un cerebro vulnerable. Este cerebro vulnerable es un cerebro con el que nacimos. No es condición suficiente para ser adicto, pero el cerebro vulnerable como tal cuenta. Siempre que enfrentamos una situación de consumo de cualquier sustancia o situación adictiva, por primera vez estamos poniendo a prueba nuestra vulnerabilidad cerebral. Este es un reto. Cualquier cantidad de personas fumamos un par de veces y decimos, esto no es lo mío, no tiene chiste. Y de repente hay gente que fuma y dice, no, hombre, esto es lo mío y esto es lo mío para siempre. Cuando se bebe pasa lo mismo. Muchas personas beben y dicen, bueno, pues está divertido, me la pasé bien, pero no es... Y hay personas que desde las primeras veces que beben dicen, esto es lo mío. El testimonio me pareció muy importante por esto. El tipo nunca había jugado, el tipo llega, juega y dice, esto es lo mío y yo aquí me voy a estropear la vida, ¿no? Esta vulnerabilidad cerebral de entrada es algo que es bien importante que las personas entiendan. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con adictos es esencial eximirlos de responsabilidad moral si queremos ayudarlos. O sea, tienes que decir, no es mi culpa, es culpa de mi mamá o de mi papá. No, es culpa de mi cerebro, es culpa de mi genética. Y a veces es preferible pensar así que estar responsabilizando moralmente a la gente de lo que de por sí está padeciendo. Pero eso no hace que lo justifiques y que digas, pues es que pues es una cosa genética, pues yo qué voy a hacer. No, en la práctica opera justamente al contrario. Ayuda enormemente a alguien que yo le diga que le están ocurriendo cosas que no puede controlar, a que yo lo esté fastidiando todo el día con que tiene que controlarse y tiene que tener fortaleza moral. De manera que es muy importante entender que hay cerebros vulnerables, personalidades vulnerables, y que esta vulnerabilidad no es en todo caso un defecto o una forma de desviación moral, sino algo a lo que uno se expone. La razón por la cual no debiéramos jugar o fumar o beber es porque no sabemos qué tan vulnerable es nuestro cerebro y en qué cantidad de líos que nos van a traer sufrimiento nos vamos a meter. Fíjate que esa parte de la persona que hablaba ahorita del sonido, de la monedita, de la máquina y de las fichas. Hay estudios que se han demostrado que la sensación, o perdónenme la palabra, pero el high, no encuentro una palabra similar en español, ¿no? Que siente. El adrenalinazo. Un jugador es muy similar, y a lo mejor Oscar va a estar de acuerdo conmigo, a la que siente una persona que inhala cocaína. Es muy similar. Entonces, el poderío de la sensación viene en el momento en el que estás picando
y estás esperando el resultado, las personas que están jugando en un casino y avientan los dados, Sí. y los dados están rodando, esperando que caiga el 7, y en ese momento se llena de adrenalina y de una sensación tan poderosa. Sí. Las personas que juegan blackjack y le pusieron el dinero y está el dealer en ese momento repartiendo las cartas, son momentos impresionantes de high, de descargas, sí. De Adrenalina. de adrenalina, de dopamina, que se apoderan. ¿Te lo contaron? No, eso yo lo ¿Cómo viví en lo lo personal. sabes? Eso ya es experiencia personal. Es lo que te iba a decir. ¿Tú eras o eres ludópata? Yo me considero como jugador compulsivo en recuperación, Ujú. ¿verdad? Esa es como una descripción que tengo yo de mí mismo. Pero fíjate, está muy padre eso de que lo compartas con nosotros porque así podemos entender y tenemos testimonios, ahorita vamos para allá, porque entonces uno puede entender, porque lo ha vivido en carne propia, entender por qué es que es esa adicción. Para los que no la viven, para los que no la sienten, es muy raro de entender. Es como, bueno, pero ay, qué aburrido, ¿no? Pues párate de la maquinita ya, pues ¿qué tanto haces ahí? Deja de jugar, ya. Deja de jugar, O no ¿no? lo entienden, no y entienden no, por qué. no se entiende. Vamos si quieren a platicar con nuestro primer testimonio. Ella es mujer, no vamos a decir por supuesto su nombre, nuestros testimonios son anónimos por obvias razones, pero les agradecemos mucho que compartan con nosotros esta experiencia y sobre todo tú siendo mujer, me interesa mucho porque pues ha ido en aumento muchísimo la cantidad de mujeres que se acercan al juego. Bienvenida y cuéntame tú desde dónde eres ludópata, de qué tipo de juego y cómo fue. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero quiero hacer el comentario de que no doy mi nombre ni la cara, no porque me avergüence. Soy una jugadora compulsiva en recuperación, bendito sea Dios, muy orgullosa de pertenecer a mi grupo, sino porque el anonimato es la base espiritual del programa, no por vergüenza, sino por respeto a los principios del programa. Ok. ¿Cómo empecé yo? Bueno, en mi familia siempre se jugó y yo siempre asocié el juego con momentos familiares muy padres. Nos reuníamos todos, había mesa de póker, de dominó, de canasta, y todos los primos, las tías, y jugábamos padrísimo. ¿Cuándo empezó? Yo creo que yo ya era una jugadora compulsiva en potencia. ¿Por qué digo esto? Porque siempre he sido muy intensa. Si me gustaba un libro, lo tenía que suspender en la noche porque me quedaba sin dormir leyéndolo. Workaholic, trabajar en exceso. El perfeccionismo, ¿sí? O sea, son rasgos de una adicción que desafortunadamente tuve la oportunidad de estar por primera vez en un casino en el año 2000 y ganar jugando ruleta. Y bueno, pues es que es rapidísimo, cómo se pierde el dinero y cómo se gana, ¿no? Ahí empecé. Cuando regresé de ese crucero, bajé un casino por internet y seguí jugando con dinero de mentiritas, pero después vi lo que iba ganando con el dinero de mentiritas y me las ingenié para mandar dinero de verdad. Y gané una fortuna y ya me la iban a pagar y me ponen un juego de sí o no, lo doblas o lo pierdes. El caso es que lo perdí en un segundo y fue la primera vez, hace 10 años, no, hace 14 años, la primera vez que yo sentí esa cosa de horror de mi persona. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué no cobré? ¿Qué me pasa si yo soy una gente tan responsable? Pero seguí jugando así por internet y luego llegan los casinos a México. Y yo no ganaba nada. Toda mi familia ya había ganado una línea, yo nada. Hasta que me pasé a las maquinitas. Y entonces ya metía 5 boletos o 10 boletos, pero ya era por maquinita. Ahora entiendo que esto es una enfermedad compulsiva, progresiva y mortal. De no retirarse de la actividad, me va a llevar a 3 lugares. Clínicas, cárcel o la muerte. Ya estuve en una. Ya estuve en la clínica. Sí. Especializada para juego. Dime qué te hizo darte cuenta de que tenías un problema. ¿En qué momento tocas fondo? Yo llego al grupo de jugadores en México hace 8 años, por primera vez,
Pero hoy me doy cuenta que lo que yo quería era que me enseñaran a jugar. ¿Sí? Yo no quería dejar de jugar. Yo lo que no quería hacer era estupideces. Ajá. ¿Querías ganar? Quería ganar, darle cobrar cuando ganaba, irme a la hora que había decidido irme, invertir el dinero que tenía planeado invertir para la diversión, no excederme, no tomar dinero que no correspondía. Yo llegué y me enteré por primera vez que esto era una adicción. Al escuchar los testimonios de mis compañeros, yo dije, no, estos sí están re mal. Sí. Ellos. Yo no. Sí. Claro. Yo no tengo eso. Yo nada más necesito controlarme. Y fui unos meses y después me salí y seguí jugando. Después regresé porque mis pérdidas iban en aumento. O sea, cantidades impresionantes, ¿no? Y rapidísimo. ¿Y a ruleta. escondidas de tu familia? No, pero mi familia ya se empezaba a preocupar porque yo nunca me quería ir y nunca me quería parar, nunca. Déjame, no te acerques, es mi momento de suerte. Ahorita ya viene el grande. Ay, no. ¿Cuál fue mi dolor, mi fondo de sufrimiento? Un frenesí espantoso. No dormir 3 días, 4 días seguidos. Pelearme con toda mi familia, horrible, todos mis defectos de carácter estaban al máximo, una soberbia espantosa, ¿a quién le hago daño? Esto es lo único que a mí me llena, es mi dinero con el que estoy jugando, y en el grupo me decían, si no has robado, lo vas a hacer, de seguir jugando, y si no has hecho esto, lo vas a hacer, ¿sabes qué? Vete a dar en la torre bien, y aquí te vamos a estar esperando. Ajá. Y que les hago caso. ¿Cuánto tiempo tienes sin jugar, dices? 4 años cumplo mañana. 4 años. Sí. ¿Y cómo te sientes? Muy bien. No, maravillosamente. A mí si alguien hace 5 años me hubiera dicho que yo iba a poder estar 4 años en recuperación, yo les hubiera dicho nunca voy a dejar de jugar porque era mi vida. Oye, pues te agradezco mucho tu testimonio. Vamos rapidísimo a una pausa y seguimos platicando para que vea cómo se trata de emociones y de vida real. Regresamos. Oye. Hay un método secreto para volver del casino con una pequeña fortuna. Ir con una gran fortuna. Isidoro Loy, escritor chileno. Yo recién casado, en mi luna de miel, tuve la oportunidad de asistir a un crucero. Y estando en la noche paseando por el crucero sin tener nada que hacer, pasamos mi esposa y yo al lado de un casino, del Casino del Barco. Por curiosidad, entramos. Jugamos una cantidad insignificante realmente, en las famosas tragamonedas. En ese entonces todavía eran de palanquita y caían las monedas y hacían ruido y espectáculo. Y ganamos una cantidad también mínima, pero nos divertimos, que ese fue el punto importante. A las pocas semanas de que regresamos a México, me dice mi esposa, ¿cómo ves que van a inaugurar un casino acá en México? Yo nunca conocí Las Vegas, nunca conocí un casino fuera de México. Pero viendo este lugar, la gente me decía, es que es igualito a un casino en Las Vegas. Y sí, dicho y hecho, entré, glamour, luces, el ruido de las máquinas, muy llamativo. Esa noche nos sentamos a jugar mi esposa y yo, juntos, ella en una maquinita, yo en la de junto, tomándonos un café y jugamos una cantidad de risa, literal. Pero dio la casualidad que ese día tuvimos una ganancia importante, fuerte. Entonces, lo único que pasó por mi mente fue, de aquí soy, esto es lo mío, o sea, pues qué mejor que apretar un botoncito y ganar dinero sin necesidad de hacer esfuerzo, un dinero fácil a final de cuentas. Se convirtió en adicción. Y en el momento que crucé esa línea ya no hubo freno, ya no había manera de parar. Hasta que llegó el punto en que yo ya jugaba en horas de trabajo, en horas de no trabajo, dinero mío, dinero que no era mío. Yo en el fondo sabía que estaba haciendo algo malo, entonces siempre mentía. ¿Dónde estás? Estoy con un cliente. ¿O qué haces? Estoy en una reunión, luego te marco, o apagaba el celular, cosas de ese tipo. Perdí mi trabajo, perdí 2 carros, le robé joyas a mi esposa. Mis hijos en ese entonces no tenían un papá. Mis hijos tenían un extraño en casa, literalmente.
Y mi esposa también. Mi esposa se preguntaba mucho qué estaba pasando conmigo. Ella llegó a pensar que yo tenía un amante, cosa que no era así. Entonces yo ya no era el mismo que ella conoció, paciente, cariñoso, comprensivo. Ya no era esa persona. Mi esencia se había desvanecido a causa de la adicción. Bueno, le agradecemos mucho, desde luego, este testimonio anónimo también, pero qué historias tan importantes donde puedes identificar, tal vez, no llegar a estos extremos todavía, sin embargo, varios puntos que se han detonado tal vez en la personalidad de cada una y cada uno. Quiero leerles varios comentarios. Hay una llamada de Adela que nos dice: después de 33 años de casada, me separé de mi esposo porque nos dejó sin nada y todo por el juego. Y es más o menos, digamos que, pero después de 33 años, porque si ahora, esto recientemente se empieza a estudiar, en realidad es de un pasado muy reciente, corto. Entonces, antes era como muy natural y pasaban las cosas y se aguantaban durante años. Ana también comparte: llevo 3 años yendo a casinos y me doy cuenta que se ha ido incrementando mi adicción con el tiempo. Primero iba una vez a la semana y al día de hoy voy casi diario. Las primeras veces ganaba y pensé que con eso iba a solucionar mis problemas económicos. Sin embargo, mis deudas han ido en aumento. Yo soy divorciada y tengo 3 hijos. ¿A qué lugar puedo ir para que me proporcionen ayuda y que no sea caro, por favor? En Twitter nos dice Loma de Bacum: es un abuso de quienes tienen el dinero, y los gobiernos federales y estatales y municipales, por ejemplo, como aquí en Culiacán, en la ciudad, dice, a 1 millón tienen 17 casinos. Dama Oscura: voy a desayunar con mis amigas. Veo a mamás que dejan a sus hijos en el kinder y ya están formadas a las 9 de la mañana en los casinos. Oscar dice: ludopatía, detrás de ella hay violencia de género y soledad. Osito Shelley: yo no jugaría, nunca les vas a ganar a los casinos, la casa nunca pierde, que es algo que hemos escuchado muchas veces. Saludos. Yo no sabía que era ludópata, pero ahora que lo sé, no jugaría. Solo lo de los teléfonos, ojo también. ¿Cómo solo lo de los teléfonos? En las redes sociales hay muchos juegos, o bueno, no solamente en las redes sociales, sino en línea puedes encontrar cualquier cantidad, como nos contaba hace rato nuestro testimonio anónimo, que puedes jugar con dinero virtual que no existe, o bien conectarte y ya a través de una tarjeta de crédito pagar. Pero no solamente hay juegos de casinos, hay juegos de un montón de cosas, como cartas, los videojuegos que los niños generalmente ocupan. Sí. Pero ¿qué tanto esto también se referiría a una ludopatía? Bueno, fíjate, excelente pregunta, porque además es cierto, en redes sociales todo el tiempo estás recibiendo invitaciones para juegos, que si Candy Crush, que si no sé qué, que si el Farmville y que no, ¿no? Entonces, ¿eso también es ludopatía? No necesariamente. Tiene que haber dinero de por medio. Exacto, es lo que hablaba fuera de aire Oscar, que tiene que ver con una cuestión de apostar. O sea, la ludopatía lleva implícita la parte de apostar y de la sensación que me da, ya sea el ganar o el perder. O sea, que si yo estoy jugando canasta o póker o dominó durante 6 horas seguidas, pero no hay dinero de por medio, no eres ludópata. Tiene que haber dos elementos cognitivos, experienciales, tú los mencionabas. El primero, la incertidumbre, y esta incertidumbre es responsable en buena medida del rush, el no saber lo que va a ocurrir de manera inmediata y lo que esto hace en un cerebro susceptible, de qué manera esta incertidumbre me da para arriba. Y lo segundo, la posibilidad de la ganancia material. Y esto es curioso, en muchos ludópatas incluso se distorsiona el valor de lo que ganas. Y tú vas a escuchar miles de historias de gente que ha ganado mucho dinero, pero no lo gasta en lo que los demás pensaríamos que lo gasta. Voy al súper y compro comida, o compro ropa para mis hijos, o pago las escuelas. El dinero que se gana por vía de la apuesta es un dinero que tiene un valor distinto. Generalmente se tira, se desperdicia, se vuelve a jugar, ¿no? No es lo importante qué me voy a poder comprar o qué necesidad voy a satisfacer con ese dinero. Es decir, no es un modus vivendi. Yo soy jugador, de eso gano dinero y mantengo a mi familia. Entonces, son los dos elementos. El rush depende de la incertidumbre que se va a resolver en un instante, y esto es muy atractivo, y de la posibilidad de la ganancia material per se,
el gané mucho dinero. No importa para qué lo quiero, para qué lo vaya a gastar. Y otro punto muy interesante que quisiera que me explicaran es esta cuestión de que quien padece de ludopatía tiene problemas también en sus relaciones de pareja. Son generalmente personas que tienen ciertas características como miedo al compromiso, una serie de cosas que ¿por qué? A ver, ¿por qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí, bueno, yo creo que tiene mucho que ver esta parte de que la relación, como hace un rato decía el testimonio, decía que incluso la esposa llegó a pensar que tenía un amante. Y sí tenía un amante, pero la amante o el amante era el juego, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, es muy importante entender que cuál es la recompensa, digamos, o lo que se está supliendo, ¿sí? A través del juego. ¿Qué se suple? Se suple una relación de pareja, ¿sí? Si esta relación de pareja es una relación destructiva, si es una relación violenta, entonces la persona va a ir a buscar el juego, no necesariamente con la conciencia de que va con esa idea de tener una relación diferente. Exacto. Se suple también la sensación de soledad, ¿sí? No tocar la soledad me permite a mí, al estar jugando, pues estar evadiendo y estar pensando en otra cosa, ¿sí? Por otro lado, a mí me parece también muy importante retomar el testimonio de hace un rato, porque, bueno, siendo mujer, y también un testimonio que agradecemos mucho, nos damos cuenta de que la persona que nos da el testimonio nos dice, en mi familia todos o la mayoría jugábamos, ¿sí? Y aquí yo creo que es donde se junta otro elemento, además del genético. Puedo estar hasta cierto punto de acuerdo con Oscar en relación a que hay una parte genética, pero ¿qué pasa cuando además a esta parte genética se le suma el ambiente familiar y el ambiente social? En este caso, por ejemplo, quizá la persona que nos hizo favor de dar su testimonio, de no haber estado en un ambiente donde el juego era algo natural, era algo aceptado, probablemente se habría podido dar cuenta, ella o su familia, que esto estaba siendo ya una cuestión patológica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que de repente, como ella decía, llegó un momento en el que ya mi familia empezaba a preocuparse. Pero ¿después de cuánto tiempo? Porque el ambiente social y familiar, claro que va a favorecer. Entonces, si yo me siento mal conmigo misma, y es más, yo creo que aquí hay un punto también muy importante, si no cuento yo, y sobre todo esto es una cuestión de género, sobre todo como mujer, con un proyecto de vida, si no tengo un sentido en mi vida, a veces el juego va a ocupar ese lugar, ¿sí? Entonces, no solo voy a llenar una pareja, no solamente voy a obtener presencia, compañía, pseudo compañía, es más, la compañía no solamente nos las va a dar la gente que me rodee, la compañía me lo va a dar incluso a las maquinitas que me están rodeando, ¿sí? Sino que también reconocimiento, ¿no? Sí, y también la posibilidad de sentir que tengo algo que hacer en mi vida, que me levanto para algo, que me voy, como decían, a lo mejor a formar ahí a las maquinitas a las 9 de la mañana, porque eso se convierte en mi sentido de vida. Entonces, son muchas cosas las que se suplen a través del juego, pero también es muy importante aquí hacer énfasis en que las personas que viven una situación de ludopatía carecen de la conciencia, es decir, de darse cuenta del grado de problemática que pueden tener. Y ahí es donde la familia ocupa y tiene un papel muy importante para hacerle un reflejo. Fíjate, lo que está comentando Alejandra es bien importante y refleja a lo que nosotros clínicamente conocemos como el jugador de escape. O sea, nosotros hacemos dos diferencias, el jugador de acción y el jugador de escape. Entonces, esta persona que busca el lleno de estos vacíos, de problemas en su vida, etcétera, están perfectamente bien definidos. Pero, ¿qué pasa con aquella persona que normalmente son hombres, comienzan a edades muy tempranas, jóvenes, que no tienen ningún problema en su vida? O aparentemente no tienen ningún problema en su vida. Y hay familias funcionales, entre comillas, tal vez todo normal. Pero se agrega ese ingrediente como de inmadurez, de que les gusta el rife a los chavos, ¿no? Entonces,
el gancho es inmediato. Entonces, ahí es lo que hablabas tú del rush ¿no? Del high. Sí, empiezan con apuestas normalmente que requieren cierto tipo de habilidad. Apuestas deportivas, carreras de caballos, juegos de póker, de mesa, algo que implique cierta habilidad porque aparte es algo cosas de las que presumimos. De billar. Nos gusta presumir de esa parte. Entonces, ¿de qué decías? Billar. Bueno, exacto. billar, dominó, etcétera. Muchos juegos de habilidades, ¿no? Donde puede haber una apuesta. Entonces a este se le conoce como jugador de acción. Y normalmente se caracteriza por personas que les gusta involucrarse en sensaciones de alto riesgo. Claro. Y el alto riesgo va implicado con el dinero. El dinero, y que no te extraña que a lo mejor ese tipo de chavos le guste algún tipo de deporte extremo, alguna cosa que lo identifique también con ese tipo de personalidad que tiene. Vamos a ver otro testimonio que tenemos aquí, anónimo, le agradecemos mucho también, gracias. Y cuénteme, ¿cuál es su caso? Buenos días. Yo llegué al grupo de jugadores ya porque no cabía una mentira más en mi vida. Llegué a los 42 años, yo empecé a jugar a los 13 más o menos. Jugué de manera casual un billete de lotería que tuvo un cierto premio y dije, pues esto es facilísimo. Y empecé a jugar, pues de mis domingos me compraba un cachito, luego me compraba 2. El juego se veía en la familia, de niños íbamos al hipódromo y era muy normal. Sí. Y luego yo empezaba así a escondidas a hacer mis pequeñas apuestas, viendo lo que apostaban los grandes. Fui creciendo con el juego a mi lado y de alguna manera yo albergaba la idea de poder tener una gran ganancia. En la lotería, luego llegaron los pronósticos deportivos, luego llegó el melate y eran situaciones donde se podía invertir poco dinero y ganar muchísimo. Cuénteme, por ejemplo, en el caso de que decía, no cabía en mi vida una mentira más. Bueno, esto fue ya... ¿Cómo eran esas mentiras? Esto fue ya después de... Yo empecé a hablarte de mi juventud, bueno, pues luego me casé, tuve mis hijos, los fui criando. Quiero decirte que yo nací en una familia donde no teníamos problemas económicos. No sobraba nada, pero tampoco faltaba nada, ¿ok? Yo tenía mi casa, tenía mi negocio y todo lo perdí por el juego. Todo lo fui perdiendo poco a poco. Perdí mi casa, perdí la casa de mis papás. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo puede alguien llegar a perder su casa? Sí. ¿Cuánto apostaba? No apostaba mucho. Apostaba mucho a mis posibilidades, pero todos los días, en todo momento. Para apostar necesitas dinero. Entonces iba yo jalando dinero de otras cosas, o el dinero de la colegiatura, luego pedía dinero para pagar la colegiatura, luego tuve que hipotecar mi casa y dejé de pagar la hipoteca, luego tuvimos que vender la casa, nos fuimos a un lugar rentado, luego nos salimos de ese lugar rentado porque ya no pude pagar la renta. O sea, una historia de terror. Sí. Pero ¿cómo se va llegando a esta historia de terror? Poco a poquito. Mañana me recupero, mañana va a ser el gran día. Mañana hay un super sorteo, mañana juegan los Yankees. Siempre había algo que poder apostar al rato o mañana. Cuando digo ya no cabía una mentira más, era porque ya había agotado todas las posibilidades en mi entorno. Sí. Y me sentía yo de verdad muy solo. Te voy a parar ahí, sí. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos a retomar tu testimonio, porque me parece muy interesante que sigamos viendo en qué momento tú te das cuenta de esto y decides cambiar. O sea, como alguien que vive tantos años así, ¿no? Que vives tantos años, como dices tú, poco a poco, ¿qué es lo que hace que de repente digas hasta aquí? Después de esta pausa. No se vaya, regresamos rápidamente. En 2 ocasiones no debería jugar el hombre: cuando no tiene dinero y cuando lo tiene. Mark Twain, escritor y periodista estadounidense.